¿Qué fue la Primera Guerra Carlista? Parte 1. Las guerras carlistas fueron guerras entre los partidarios de Carlos María Isidro, carlistas, mayormente el clero, la pequeña nobleza agraria y una sólida base campesina, especialmente en zonas rurales, contra los partidarios de la princesa Isabel, hija de Fernando VII, alta nobleza, funcionarios y los afines a la causa liberal. Se prolongarían a lo largo del siglo XIX afectando a las líneas sucesorias de Isabel y Carlos María Isidro. La Primera Guerra Carlista se desarrolló entre 1833 y 1840. Desde el punto de vista internacional, Don Carlos recibió apoyo de potencias absolutistas como Rusia, Prusia y Austria, mientras que el bando isabelino contó con la ayuda de Gran Bretaña, Francia y Portugal. La primera etapa de la guerra estuvo marcada por la estabilización en el norte y los triunfos del general Zumalacárregui, que tomó ciudades como Tolosa, Vergara y Éibar, pero fracasó en la toma de Bilbao, donde murió. En el Levante los carlistas estaban más desorganizados, pero destacó la figura del general Cabrera, más en la segunda parte. ¿Qué fue la Primera Guerra Carlista? Parte 2. En la segunda etapa de la guerra, la balanza se inclinó del lado liberal, con la victoria de Espartero en Luchana en 1836, que puso fin al sitio de Bilbao. Los carlistas iniciaron expediciones a otras regiones para aumentar el territorio ocupado, bastante más reducido que el del bando isabelino. Una de estas expediciones fue la Expedición Real de 1837, que partió de Navarra hacia Cataluña y Madrid, pero al no poder tomar la capital, las tropas se replegaron hacia el norte. El carlismo experimentó síntomas de debilidad al crearse una escisión, los transaccionistas, partidarios de terminar la guerra, y los intransigentes, defensores de continuar el conflicto. El líder de los transaccionistas, el general Maroto, acordó el convenio de Vergara con el general Espartero en 1839, representado en el famoso Abrazo de Vergara. Se estipuló que los fueros se mantuvieran en las zonas navarra y vasca. La guerra continuó con la defensa de Cabrera en el Maestrazgo, hasta su derrota en 1840. ¿Cómo fue la regencia de María Cristina? María Cristina de Borbón, esposa de Fernando VII y madre de la infanta Isabel, fue nombrada regente durante la minoría de edad de la futura reina. El testamento de Fernando VII establecía la creación de un consejo de gobierno para asesorar a la regente. Estuvo presidido por Francisco Cea Bermúdez y compuesto en su mayoría por absolutistas moderados. No obstante, se fueron iniciando ciertas reformas, como la nueva división provincial de España de Javier de Burgos, casi idéntica a la actual. La amenaza del carlismo hizo que los isabelinos se unieran a los liberales, nombrando a Francisco Martínez de la Rosa presidente. Las reformas eran insuficientes para buena parte de los liberales. La división entre moderados y progresistas, iniciada durante el trienio liberal, continuó y las reformas fueron aumentando, aunque también la conflictividad social, como el anticlericalismo popular de 1834. La reina permitía esta dualidad de poderes, incluso tuvo lugar un levantamiento en La Granja, residencia real de verano, donde la regente fue obligada a restablecer la Constitución de Cádiz. ¿Qué fue la desamortización de Mendizábal? Cuando los liberales progresistas llegaron al poder en 1835, la reina nombró a Juan Álvarez de Mendizábal, un liberal progresista, presidente del gobierno. Este inició un proceso de desamortización de bienes que afectó en 1836 al clero regular y en 1837 al clero secular. A través del proceso, las propiedades del clero eran vendidas al mejor postor. Los objetivos de la desamortización eran financieros, reducir la deuda pública y disponer de efectivo para afrontar la guerra carlista, político, para crear propietarios identificados con el régimen liberal, y social, para crear una clase media propietaria y mejorar las condiciones de vida del campesinado. Se pusieron en subasta los bienes de las órdenes religiosas, parcelando las fincas para que tuviera un mayor número de propietarios, pero lo cierto es que los grandes propietarios compraban a través de testaferros. Al final se cambiaron los grandes propietarios nobles por grandes propietarios burgueses. No se arregló la situación del campesinado en el campo y la Iglesia se mostró contraria a la causa liberal. ¿Qué constituciones hubo durante las regencias? Los textos constitucionales durante los periodos de regencia, antes del reinado efectivo de Isabel II y la Constitución de 1845, fueron dos. En 1834, el liberal moderado Francisco Martínez de la Rosa promulgó el Estatuto Real, una especie de carta otorgada de corte liberal conservador. Tenía un estamento de próceres, elegidos por el rey, y otro de procuradores, de entre las élites, elegidos por sufragio bastante censitario. La llegada de los progresistas al poder permitió la proclamación de la Constitución de 1837, dirigida por Salustiano Olózaga, con soberanía nacional en el preámbulo y compartida en el articulado. El rey tenía veto absoluto, aunque el sufragio era algo más amplio. Y entre estos dos textos no podemos olvidar la Constitución de Cádiz de 1812, cuya restitución por parte de María Cristina, presionada por los sargentos de la Guardia Real de la Granja, fue más bien breve. ¿Cómo fue la regencia de Espartero? La ley de ayuntamientos de 1840 provocó una fuerte insurrección progresista que llevó a María Cristina a la dimisión como regente. Los sectores progresistas apoyaron a Baldomero Espartero, aclamado general de la guerra carlista, que asumió el cargo de regente en 1840. Gobernó con un marcado autoritarismo, apoyado en veteranos de guerra de Perú, los ayacuchos. Entre sus medidas destacamos la liberalización del comercio con Gran Bretaña. Esto incomodó a la burguesía textil catalana, provocando el levantamiento de Barcelona, que fue sofocado duramente con un posterior bombardeo. En Sevilla hay recordatorios como un fragmento de proyectil en la Puerta de Carmona.
La división entre los progresistas inició conspiraciones entre los sectores moderados, encabezadas por los generales Narváez y O'Donnell. En 1843, un derrotado Espartero abandonó la regencia, a la par que las Cortes adelantaron la mayoría de edad de Isabel II a los 13 años. ¿Por qué los militares intervinieron en la política del siglo XIX? En su mayoría por la inestabilidad del sistema. El prestigio de los militares del bando isabelino en la guerra carlista les confirió el protagonismo político, como en el caso de la regencia de Espartero o la presidencia de Ramón María Narváez o Leopoldo O'Donnell. Los militares, tanto moderados como progresistas, recurrían sistemáticamente al pronunciamiento para derribar gobiernos por la fuerza. Otro ejemplo de intromisión del ejército en la política es la creación de juntas y la milicia nacional, especialmente desde el bando progresista. Los mecanismos parlamentarios no funcionaban correctamente. El acceso al poder venía dado por la corona, por una conspiración militar o por revueltas populares, en lugar de por los resultados electorales, que habitualmente se amañaban. Esto explica, por ejemplo, que durante la etapa isabelina hubiera 22 elecciones generales y en la mayoría de casos el triunfo recayera sobre el gobierno que las convocaba. ¿Cómo fue el inicio del reinado de Isabel II? Tras la caída de Espartero en 1843 y la proclamación de la mayoría de edad de la reina Isabel, los moderados accedieron al poder con apoyo de la corona, con un nuevo gobierno presidido por Ramón María Narváez. Su pretensión era clausurar la etapa revolucionaria y normalizar el funcionamiento de las instituciones liberales con nuevas leyes para un nuevo Estado. Predominó la autoridad y el orden, iniciándose una represión contra los progresistas, cuyos principales líderes optaron por el exilio. La burguesía terrateniente era la base económica del nuevo régimen, nacida de la fusión de antiguos aristócratas que habían aceptado el liberalismo y la nueva burguesía de propietarios rurales. Muchos de ellos habían sido beneficiados por el proceso de desamortización de 1836. Con esto se daba inicio a la primera etapa del reinado efectivo de Isabel II, la denominada década moderada. ¿Cuáles eran las opciones políticas en tiempos de Isabel II? Los partidos políticos del siglo XIX no eran como los actuales, sino más bien agrupaciones de personas alrededor de algún notable, valiéndose en gran medida del carisma personal como aglutinador de ideas. Destacamos principalmente a los liberales. Por un lado, hablamos de los liberales moderados, partidarios del control social, el sufragio censitario, la autoridad, la soberanía compartida entre el rey y las cortes y la limitación de derechos individuales en pos de la seguridad. Por otro lado, los progresistas, que se erguían como defensores de la libertad, con fuerte espíritu de reformas, dando poder a los municipios, defendiendo la soberanía nacional y el predominio de las cortes sobre la corona. Los descontentos entre ambos bandos formarían los unionistas, la Unión Liberal, una opción de centro liderada por el general O'Donnell. Y más a la izquierda hallamos a los demócratas, que fueron ampliando su número, y el republicanismo, que iría obteniendo influencia en los compases finales del reinado de Isabel II. ¿Qué fue la década moderada? Supuso la primera etapa del reinado efectivo de Isabel II entre 1844 y 1854. Al amparo de la Constitución de 1845, de la que hablaremos en otro short, se llevaron a cabo una serie de medidas. Se intentó entablar relaciones con la Iglesia Católica tras el impacto de la desamortización. En 1851 se firmó el concordato con la Santa Sede, donde se acordaba la suspensión de ventas de bienes eclesiásticos y el retorno de los no vendidos. Así, la Santa Sede reconocería a Isabel II como reina. Fue necesaria también una reforma fiscal, la Ley Mont-Saint-Millán de 1845, y se aprobó un nuevo Código Penal y Civil. También se reformó la administración pública. Para controlar a los municipios se aprobó la Ley de Administración Local. También la primera Ley de Educación en España, la Ley Moyano de 1857, empezó a regularse en esta época. Por último, se adoptó el sistema métrico decimal de manera oficial y se creó la Guardia Civil en 1844, un cuerpo armado encargado del orden público, especialmente en el medio rural. ¿Cuál fue el origen de la Guardia Civil? El 28 de marzo de 1844, por Real Decreto, se creó un cuerpo especial de Fuerza Armada de Infantería y Caballería bajo la dependencia del Ministerio de Gobernación y con la denominación de Guardias Civiles. A los efectos de organizar esta nueva fuerza se comisiona al mariscal de campo don Francisco Javier Girón y Ezpeleta, segundo duque de Ahumada. El objetivo de la institución es proteger eficazmente a las personas y las propiedades, basándose en la eficiencia. Destaca la cita de su primer comisario: servirán más y ofrecerán más garantías de orden 5.000 hombres buenos que 15.000 no malos, sino medianos que fueran. Ramón María Narváez, entonces presidente, pasó revista a la Guardia Civil por primera vez a las afueras de la Puerta de Atocha. Había 1.500 guardias de infantería y 370 de caballería, número que fue creciendo. En el siglo XIX y principios del XX se distinguió por su lucha contra el bandolerismo, sobre todo en Andalucía. ¿En qué consistió la Constitución de 1845? Recogía ideas básicas del moderantismo: soberanía compartida entre rey y cortes, ampliación de poderes del Ejecutivo y disminución del Legislativo, restricción del sufragio y creación de un Senado no electivo. Se suprimió además la milicia nacional de índole progresista y se acordó la exclusividad de la religión católica, manteniendo el culto y al clero. La nueva Constitución mantenía gran parte del articulado de la de 1837 en cuanto a derechos individuales, pero lo cierto es que las leyes posteriores fueron bastante restrictivas con dichas libertades.
Además, un decreto de 1845 reguló la libertad de prensa, lo que llevó a su control por parte del gobierno, mientras que la ley electoral de 1846 matizaba un sufragio muy restrictivo, votando menos del 1% de la población. Como vemos, fue una constitución denominada moderada, bastante restrictiva si la comparamos con las anteriores. ¿Qué fue el bienio progresista? Progresistas, demócratas y algunos sectores moderados estaban descontentos con la actuación del gobierno, dando lugar a levantamientos. Entre ellos destacó en 1854 el pronunciamiento de Vicálvaro o Vicalvarada, a cuyo frente se hallaba un moderado descontento, el general Leopoldo O'Donnell, que fundaría la Unión Liberal. Los sublevados elaboraron el manifiesto del Manzanares con sus demandas. La presidencia volvió a caer en Espartero. Se trataron de restaurar los principios del progresismo, como la milicia nacional, una nueva ley municipal e incluso una nueva constitución, la de 1856 o non nata, ya que no dio tiempo a que se promulgara. Entre otras medidas destacó la desamortización de Madoz, que tendrá su propio short, y la Ley General de Ferrocarriles en 1856. Sin embargo, las reformas no aplacaron las crisis de subsistencias, con numerosas revueltas y huelgas obreras. Ni una nueva ley del trabajo pudo aplacar los ánimos, por lo que Espartero terminó dimitiendo y la reina confió un nuevo gobierno a O'Donnell, poniendo fin a las protestas. ¿Qué fue la desamortización de Madoz? Pascual Madoz, ministro de Hacienda, impulsó en 1855 una desamortización en el marco del bienio progresista, refiriéndose a las propiedades en manos muertas. Perseguía crear nuevos propietarios, financiar las costosas obras públicas y reducir la deuda, afectando principalmente a los bienes del clero secular, las órdenes militares y, dentro de los ayuntamientos, los bienes comunales, dehesas y bosques, y los bienes de propio, lotes de labranza arrendados. Sin embargo, las oligarquías municipales son las que se harán con estas propiedades, aumentando su patrimonio en las subastas, pagando principalmente en metálico. No se terminó de pagar la deuda del Estado y se perjudicó de nuevo a las clases más humildes, si bien se pudieron financiar algunas obras públicas, como el ferrocarril. ¿Qué fueron los gobiernos de la Unión Liberal? El nuevo proyecto de O'Donnell entre 1856 y 1863 trató de conciliar elementos moderados con cierto progresismo. De esta manera se consiguió cierta estabilidad en la política interior, tratando de dar más protagonismo al parlamentarismo. Una de las actuaciones más relevantes de esta etapa fue en política exterior, muy activa, para unir a las diferentes ideologías en torno al fervor patriótico. Se llevó a cabo una expedición a Indochina en colaboración con Francia para vengar una matanza de misioneros cristianos. También tuvo lugar una intervención en México para exigir cobros de deuda atrasada con este país, aunque los españoles acabaron retirándose por desavenencias con los franceses, aunque fueran aliados. Por último destacan las campañas de Marruecos, con el triunfo en las batallas de Tetuán y Castillejos, donde el general Prim adquirió prestigio. La paz de Guadras hizo que España incorporara el territorio de Sidi Ifni. Los últimos años del unionismo estuvieron marcados por la inestabilidad de gobiernos y por la férrea oposición de la corona y los moderados. ¿Cómo fue el fin del reinado de Isabel II? A partir de 1863, Ramón María Narváez volvía al poder, reponiendo el moderantismo y el autoritarismo. Sin embargo, querellas internas y conspiraciones evidenciaron la falta de apoyos sociales. En 1866 tuvo lugar la sublevación de los sargentos del cuartel de San Gil, con demócratas y progresistas al frente, dando lugar a un levantamiento popular en Madrid y una fuerte represión, con 66 fusilamientos y más de 1000 prisioneros. También se sucedieron crisis económicas con aumento de precios y descontento popular. Este fue el caldo de cultivo perfecto para que la oposición consiguiera adeptos. Así, unionistas, progresistas y demócratas, a los que se unieron también ciertos sectores republicanos, acordaron que derrocar a la reina Isabel sería lo mejor para España. Se firmó en 1867 el Pacto de Ostende y tras la denominada Revolución Gloriosa en 1868, la reina Isabel se vio obligada a abdicar y exiliarse, iniciándose una nueva etapa en la historia política de nuestro país, el Sexenio Democrático. Sígueme para más en YouTube, El Rincón de Joselillo.